La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Son 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya le había platicado antes de irnos a la pausa y también durante el resumen que en la policía de Guadalajara hay un historiador, hay un cronista, bueno, entre muchísimos otros policías con profesiones diferentes. Pero Julio Arizaga, este policía, decidió hace ya un tiempo hacer una recapitulación o hacer un libro sobre la historia o los orígenes de la policía de Guadalajara para ver cómo ha ido evolucionando y sobre todo es cómo surgió. Usted recordará que ya hace bastantes meses habíamos platicado con él sobre este proyecto que ya lo llevaba bastante avanzado y bueno, pues hoy es una realidad. Julio Arizaga, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, Víctor, buenos días. Oye, Julio, pues tu libro ya por fin vio la luz. Ya por fin, muchos años de esfuerzo, de mucho sacrificio y trabajo y pues por fin ya lo tenemos en las manos. ¿De qué trata exactamente este libro, Julio, de Así es como éramos, 140 años de historia de la Policía Municipal de Guadalajara? Es, como bien lo señalas, es una recapitulación de nuestros orígenes como policía moderna. Sabemos que Guadalajara siempre ha requerido un cuerpo de seguridad, pero bueno, la policía como tal la conocemos desde finales del siglo XIX. Es lo que yo planteo en este libro, que fue parte de mi investigación de tesis de licenciatura, que a partir de esa época de 1874 ya se empiezan a configurar las modernas policías en las ciudades de México y pues de algunos países también, ¿no? Creo que en Estados Unidos es muy común ver escudos de policías con una fecha de esta época más o menos, porque en ese tiempo pues fue un fenómeno mundial, ¿no? De configurar ya las policías como tal, como las conocemos hoy. Y ese es el trabajo que a mí me nació pues conocer desde que pues estuve con este proyecto de tesis. Oye, Julio, ¿y cómo surge la Policía de Guadalajara? Surge por una necesidad, obviamente, después de, sabemos que hubo una invasión francesa muy importante, lo que se llamó el Segundo Imperio, y lo que llaman los historiadores la restauración de la República en 1867. Se restauran todas las instituciones, el gobierno tiene que empezar casi de cero, entonces parte de los gobiernos municipales tienen la obligación de formar sus policías porque las guardias estatales que se les mandaban las utilizaban en otros fines. Había mucho bandolerismo en los caminos, había mucha delincuencia, entonces el gobierno se propone que cada municipio tiene que organizar sus policías porque, bueno, la Guardia Estatal es para otros fines, entonces de ahí vienen presupuestos muy importantes para que se le asigne a cada municipio exclusivamente formar a su policía, lo que yo le llamaría un subsemún del siglo XIX más o menos, es algo parecido a un subsidio de la seguridad municipal, pero de hace ya 150 años aproximadamente. Entonces a partir de ahí ya empieza a conformarse la Inspección General de Policía, que es el antecedente más antiguo de la Policía Municipal de Guadalajara. Oye, Julio, ¿y la policía era igual que lo que es la conocemos ahora? En su estructura y en su idea obviamente sí es la misma, pero pues obviamente el factor humano pues era muy diferente, ¿no? Siempre ha habido pues gente que ha hecho bien su trabajo, lo podemos reconocer en este libro, podemos ver que había muchos detenidos, había gente que sí participaba bien en su trabajo, pero pues obviamente la forma de seleccionarlos pues no existía como tal, ¿no? Llegaban y se presentaban a la inspección y pues órale, a cubrir una vacante y como vienen, ¿no? Ya después los encontraban tirados en la calle por ebrios o por cuestiones que nunca se pusieron a investigar antes de contratarlos, obviamente porque se trataba nada más de llenar una plaza vacante. Pero esto obviamente pues como al paso del tiempo fue cambiando, ¿no? Se fueron adecuando los reglamentos para dar ciertas características que debe tener la persona que quisiera ingresar a la policía. Eso fue cambiando sí mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay o cuál es la mayor diferencia que tú encuentras, Julio, luego de tu investigación entre los orígenes precisamente de la Policía Municipal de Guadalajara y como la conocemos actualmente? Yo pienso que mucho lo que ha cambiado, como te digo, el factor humano. Ahora sí creo que está, pues, la gente que ingresa reúne ciertas características, ciertos requisitos, inclusive estudios ya de nivel preparatoria, por lo menos, mínimo, deben de tener. En otros tiempos, aunque supieran leer y escribir, y si no, pues luego se enseñaban, ¿no? Había en la misma policía una academia para enseñarlos a leer y escribir.
pero pues creo que es parte también de la evolución que ha tenido nuestra sociedad, ¿no? Ya hemos avanzado en cuestiones de educación, que aunque no lo parezca, antes pues obviamente terminar los estudios primarios sabemos que era un poco diferente que ahora, pero sí ha cambiado mucho eso. Yo veo pues cómo se ha ido adaptando la policía a los cambios de la tecnología, de los avances que ha habido en cuestión de equipo y de infraestructura, y sobre todo recalcar eso, ¿no? Que el factor humano, creo que ahora pues con todo y que ya tenemos que pasar ciertos exámenes de filtros de confianza, con todo y eso pues creo que hay gente muy valiosa que tiene bien puesto el uniforme, ¿no? En general en toda la corporación. Oye, Julio, también cuentas anécdotas de la policía en tu libro. Sí, hay muchas, dependiendo de la época, hay muchas anécdotas. Hay una que me marcó mucho, por ejemplo, cuando en la época de la Revolución, Francisco Villa se llevó a toda la policía con él, casi a toda, pues. Pues obviamente eran hombres que tenían armas y pues es lo que él necesitaba para contrarrestar a Manuel M. Diegues, que estaba tratando de tomar la ciudad por allá en 1915. Bueno, cuando finalmente sale de la ciudad, pues se lleva a toda la policía con él. Queda casi pues unas 4 o 5 personas nada más a cargo de la inspección y pues todos los demás se fueron. Dice el presidente municipal de ese tiempo que se fueron con la chusma villista, ¿verdad? Así se refería a ellos. Y pues bueno, tuvo que reiniciar otra vez. Algo también muy importante, las primeras mujeres que ingresaron a la policía, eso creo que es un inicio para un trabajo de estudio de género, por ejemplo. Sería importante profundizar un poco más en eso. En 1972 entraron las primeras 4 mujeres y creo que pues sería un avance, ¿no? Para estudiar ese tipo de fenómenos en la sociedad. Oye, que seguramente, Julio, a partir de ese año del 72, cuando entran estas primeras 4 mujeres policías, se debió haber dado también una reestructuración y un parteaguas total en cuanto a la ideología o idiosincrasia también de los mismos elementos policíacos que ya estaban. Exactamente, fíjate, en Zapopan hay una entrevista que sacaron muy importante con una señora, pues que me gustaría conocerla. De hecho, ella ingresó en el 72 y manifiesta pues que los jefes que en ese tiempo estaban, pues eran militares obviamente, que las obligaban a firmar que si se embarazaban tenían que renunciar, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Creo que sería importante conocer todo ese impacto que tuvo, como dices también en los compañeros, ¿no? Cuando vieron por primera vez a una compañera policía, pues creo que sería bueno estudiar todo eso. Así es, yo yo pongo nada más el antecedente para que se pueda de ahí partir a estudios posteriores, ¿verdad? Claro, y sobre todo, como bien se dice, hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde nos dirigimos. Me parece que este libro tendría que ser un libro de cabecera tanto de las autoridades de seguridad municipal como también de los mismos policías. Exactamente, hace poco encontré a un compañero, y lo digo en un video que nos hicieron hace poco. Él me dijo, dice, este libro es el que todo policía debería tener. Digo, pues que yo siempre quise desde que entré a la corporación. Digo, obviamente después estudié historia, pero sí es lo que yo busqué muchos años, algo de información, porque no había prácticamente, y sobre todo empezar con los compañeros de la academia, ¿no? Que están ingresando, que sepan a dónde entran, que sepan que hay mucha tradición, que hay mucha historia en la corporación a la que ingresan, pues para que eso se traduzca en un mejor servicio a la ciudadanía, que finalmente es lo que nos debe, ¿no? La ciudadanía. Oye, Julio, ¿cuánto tiempo tardaste en esta investigación? Si contamos a partir de que empecé a hacer mi tesis, que fue por ahí del 2003, y a partir del 2009 me titulé, yo diría que entre 10 y 12 años que tuve, obviamente no constante porque tampoco me lo permitía mucho el trabajo. Cuando estuve trabajando en el grupo DARE, pues estuve más de 10 años ahí, casi 10 años, y era en las mañanas, entonces las mañanas estaban abiertos los archivos. Eso me dificultó un poco continuar, pero con lo que tuve a la mano seguí. Y en el 2012, pues el maestro Carlos Mercado, que fue comisario en ese tiempo, al que le agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de ahora sí entrar a los archivos, ahí duré poco más de un año. Entonces, entre 2-3 años que estuve ya preparando el borrador, yo diría que fueron casi 10 años de investigación lo que tuve para hacer este libro.
Julio Arizaga, un trabajo arduo que sin duda ya dio sus frutos. ¿En dónde podemos encontrar este libro a las personas que estemos interesadas en conocer la historia de la Policía Municipal de Guadalajara? Tenemos algunos tomos ahí en la librería El Desván de Don Quijote por López Cotilla 813, entre Rayón y Camarena. También pueden contactarnos a la página de Facebook, Así es como éramos, ahí les podemos dar más información y esperamos pues que en la Feria del Libro Municipal podamos presentarlo. El presidente municipal Enrique Alfaro nos ha dado la opción de poderlo presentar y el comisario Salvador Caro también nos ha apoyado mucho, cosa que agradezco. No fue fácil porque durante todo ese tiempo pues fue un trabajo digamos personal el que yo hice, porque pues bueno, ahí a veces no hubo esa respuesta por parte de las autoridades, pero ahora sí, en este caso el comisario me ha dado mucho apoyo y pues cosa que le agradezco y esperamos en la Feria del Libro Municipal ahí lo podamos presentar. Julio Arizaga, policía, historiador y cronista aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, te agradezco muchísimo habernos tomado esta llamada. Y espero pronto tener en las manos este libro de Así es como éramos, 140 años de historia de la Policía Municipal de Guadalajara, para saber precisamente cuáles son los orígenes de las personas que actualmente nos están protegiendo a la ciudadanía. Julio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Buen día.